Bueno, el tema que yo puse en la primera enseñanza fue, o en todas las que voy a citar, porque son 8 enseñanzas hasta llegar al Rosh Hashanah, al Yom Teruah, y se llama hipocresía al desnudo. Eso es lo que traje. Hablamos en la primera definición de lo que el Señor decía cuando le llamó la atención a los fariseos, capítulo 23 del libro de Mateo. Alrededor de ese capítulo es que vamos a estar. Y en el verso 13 él les dijo, que fue lo primero que nosotros pudimos aprender. En ese capítulo 23, verso 13, le dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. De ahí que nosotros vamos a aprender hoy el tema, y durante las siguientes semanas, intercaladas, la otra semana predica el hermano René, intercaladas, pero vamos a aprender alrededor de lo que es la hipocresía. Ya dimos la definición de lo que es hipocresía, y la primera que observamos fue cuando él dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Sin entrar a dar toda la enseñanza primera que di, quiero rescatar lo que el Señor le dijo a los fariseos: ni entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso tiene mucho poder. Porque lo que está hablando es de personas que le ponen tantos obstáculos a los que quieren conocer al Señor, los que quieren conocer la voluntad de Dios, y les ponen tantos obstáculos y tantas cargas, que están tan ocupados en señalar a los demás, tan ocupados en criticar a los demás, que ni tienen tiempo de entrar ellos por estar ocupados en la crítica, ni siquiera dejan entrar a los que están aprendiendo. ¿Por qué? Porque Jesús está desarrollando este discurso que estamos hablando de Mateo capítulo 23, que inicia desde el 23 al 25, y tal vez podría añadirle desde el capítulo 22. Se viene en el capítulo 22, habla de las parábolas de la boda, porque está hablando del final de los tiempos. En el capítulo 23 el Señor le hace un llamado, una advertencia a los religiosos de la época, a quienes les está llamando hipócritas. Permiso para acomodarme esto acá. A los que les está llamando hipócritas. Entonces, cuando él está presentando estos argumentos, esta llamada de atención es enfocado en lo que va a decir en el capítulo 24 y 25. ¿Qué es lo que va a hablar en el 24 y 25? Él va a hablar de la profecía de los últimos tiempos, las profecías del fin de los tiempos. Va a hablar de la parusia, que es su venida por la iglesia. Va a hablar de la destrucción que va a haber básicamente en la tierra, y va a hablar del juicio de las naciones. O sea, eso es lo que el Señor va a presentar. Entonces, nosotros cuando vemos la crítica que el Señor le hace a los fariseos y a los escribas, en términos de coherencia, coherencia temática me estoy refiriendo, donde hay una línea de pensamiento, él lo que está haciendo es llamando la atención a un mensaje que sea integral, a un mensaje que se transmita en justicia, en autenticidad, para preparar la iglesia para su venida. ¿Qué quiero decir con eso? El Señor lo que está llamando la atención es a los religiosos, a los predicadores, y básicamente lo podemos trasladar a decirles que están enseñando, que están predicando. No están enseñando lo que yo les mandé a enseñar, no están predicando lo que yo les mandé a predicar. Y se da una serie de llamadas de atención a los cuales el Señor les llama con un ay, que es una figura de dolor, y les dice también hipócritas. Nosotros, gracias, nosotros necesitamos saber realmente cada definición de la hipocresía a la cual él se refiere, con el fin de ver si nosotros estamos actuando en este fin de los tiempos de la misma manera. Cuando cuando el capítulo 23 de Mateo, él les llama la atención, él les llama la atención diciendo que ellos se sientan en la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés, para efectos de doctrina, se refiere a una silla. Cátedra, la traducción literal es silla. Entonces él le está diciendo, en la silla de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Eso es lo que le está diciendo. Pero si usted analiza qué significa una silla en términos doctrinales, es en la enseñanza, en la doctrina,
En los que Moisés les dejó, se sientan ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Y después les llama la atención. Le dice al pueblo y le dice a los discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Lo cual el Señor no está en contra de la enseñanza, está en contra de las acciones. Y este es el problema, mis hermanos, que hoy en día tenemos mucha gente en la iglesia de forma aparentemente piadosa, de forma que aparentemente están queriendo agradar a Dios y creen que están agradando a Dios, pero realmente su conducta es contraria a lo que Dios dice. Por eso el Señor es muy claro cuando a través de el profeta le dice a su pueblo, me llaman Altísimo y no me quieren enaltecer. Me llaman Señor y no me quieren obedecer. Porque hay una desasociación entre lo que se dice y lo que se hace. De hecho, los fariseos estaban en esa desasociación. Ellos, en lugar de estar enseñando a la gente el camino correcto, ellos le exigían a la gente cosas que Dios no les estaba exigiendo y que ni ellos mismos estaban cumpliendo. Y cuando dice que atan cargas pesadas sobre los hombros de las personas, es justamente que van contrarios a lo que Dios dice. ¿Qué era lo que los fariseos estaban haciendo en ese momento? Mientras que ellos hipócritamente se acercaban al Señor a decirle que, Señor, danos una idea de la escritura, dinos cómo se interpreta esto, qué dice la palabra, era que le ponían trampas, o sea, lo querían matar. Mientras que de la boca decían que él era un maestro y le querían manifestar admiración, en su corazón lo que querían era asesinarlo. Hoy en día, mis hermanos, pasa mucho en la iglesia. Lastimosamente, hay personas que te abrazan dentro de la iglesia, dicen que te aman, pero por otro lado, la verdad de amor no hay nada dentro de la iglesia. Entonces, por eso usted ve esas divisiones, por eso ve esas personas que no se hablan, diciéndose creyentes y congregándose en el mismo lugar. Y muchas veces las personas hasta se retiran de la iglesia porque el Señor lo dijo muy claro, si no están con nosotros es porque no eran de nosotros. Entonces se pregunta y se analiza todo el tiempo que pasó y se pregunta, pero esta gente decía que nos amaba, que moriría por Cristo, que daría la vida por Él. Y resulta que en el primer momento todo se deja botado. Eso es lo que el Señor está llamando la atención. La desasociación entre lo que se predica y lo que se hace. Entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando él menciona la cátedra de Moisés y dice que en la cátedra de Moisés, la silla, ya dije, que se sientan los escribas y fariseos, o sea, se sientan a enseñar lo que Moisés enseñaba, es interesante que el Señor hace una mención de algo que es literal. Usted escucha cuando la gente dice, es que en la enseñanza de Moisés se sentaban ellos, pero resulta que la cátedra, esa silla de Moisés sí existía. Existían dos sillas como esas que eran sillas hechas de piedra a base de una enorme piedra que se había, ¿cómo se llama eso? Cincelado, ¿sí? Se había cincelado hasta hacer la silla y ahí se sentaban los maestros para dar la enseñanza. Y una de esas sillas estaba en un pueblo llamado Corazín. ¿Lo han escuchado? Corazín era una de las 5 ciudades que mandaron a destruir el Señor a través de los ángeles cuando los tiempos de Lot, cuando los tiempos de Sodoma y Gomorra. Déjeme decirle que se dice que se destruyeron 5 ciudades, pero en realidad la destrucción fue de 4, porque Zoar no fue destruido donde estaba el hermano Lot, ahí es donde se protegió. Corazín era una de esas, incluyendo a Bethsaida. Eran 2 de esas ciudades que el Señor destruyó en los tiempos de Lot a través de la destrucción del azufre y todo el fuego que cayó. En el capítulo 11 de Mateo, para poder ir conectando lo que estamos hablando a lo que el Señor le está llamando la atención a los fariseos, dice la escritura en el verso 20, dice que Jesús comenzó a reconvenir en las ciudades donde él había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, y préstele atención, verso 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en cenizas. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? El Señor está diciendo que si
la gente hubiera recibido los mismos milagros que sucedieron en esos lugares, ya ellos se hubieran arrepentido. El asunto es que el Señor lo que está diciendo que a mayor cantidad de milagros, a mayor cantidad de luz, mayor responsabilidad tenemos nosotros delante de Dios. Que el castigo es más tolerable para el que no ha recibido la información que para el que la ha recibido. Así que mis hermanos, tanto en casa como aquí, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces han escuchado que el Señor dice que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado? Solo piense, ¿cuántas veces hasta el día de hoy? ¿Cuántas veces hasta el día de hoy el Señor ha dicho que nos perdonemos los unos a los otros como Él nos perdona? Que apliquemos la misericordia de la manera que Él nos aplica la misericordia, que pasemos por alto la ofensa. ¿Cuántas veces el Señor, a través de las predicaciones que hemos recibido aquí, a través de las enseñanzas que en los discipulados se ha dado, a través de prédicas que hayan escuchado de ustedes, de otras personas, habla y se ha centrado en el amor de los unos a los otros? Creo que es hasta la saciedad. Creo que nosotros podríamos decir no 10 veces, no 100 veces, sino miles de veces. Hemos escuchado ese mensaje. Bueno, cuando él dice que ellos ponen cargas sobre el pueblo que ellos mismos no llevan, se refiere también al amor. Porque mientras ellos están queriendo asesinarlo a él, le están hablando de Dios, le están hablando del Padre, le están hablando de la Torá, le están hablando del respeto a la Biblia. Mientras dicen una cosa, hacen otra, totalmente contraria. Así que yo puedo pararme aquí al frente, mis hermanos, a predicarles lo que sea, que si no es consecuente lo que digo con lo que hago, para Dios eso se llama hipocresía. Y es lo que le está reclamando a los fariseos. Entonces les hace ver que en la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés, o sea, recordando que allá en Corazín había una silla en la cual se enseñaba y Corazín, y dice, si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ese lugar, aquí donde yo he predicado, donde he reconvenido, he venido a predicar. Reconvenir es predicar nuevamente, venir otra vez a decir lo mismo. Yo vengo delante de ustedes a decir otra vez lo mismo. Amémonos los unos a los otros, perdonémonos, pasémonos por alto la ofensa. Pero resulta que el Señor le llama la atención a los fariseos y le dice, ustedes son unos hipócritas, porque están diciendo una cosa y en sus acciones están haciendo otra totalmente diferente. No hay consecuencia entre lo que dicen y lo que hacen. En el verso 22 del capítulo 11, hablando de Corazín y llamándole la atención a las ciudades a las que él ha reconvenido, o sea, ha venido de nuevo a volverles a llamar la atención. Y hoy yo estoy aquí de nuevo, una vez más, predicándoles a los que están en casa y a los que están aquí de la necesidad de ser consecuentes con lo que decimos que somos. Nosotros decimos que somos hijos de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Nosotros decimos que somos hijos, que nosotros somos salvados y somos llenos del Espíritu Santo a través de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Quién dice eso? Pero eso lo decimos, pero nuestras acciones dicen otra cosa. Porque nuestras acciones chismea, murmura, critica, no le habla al hermano, y si es posible me alejo del hermano y no le vuelvo ni siquiera a cruzar palabra. Me estoy explicando. Decimos una cosa y hacemos otra. Entonces, como estamos diciendo que nos amemos los unos a los otros, como el Señor está diciendo que nos perdonemos los unos a los otros, y nos paramos al frente a hacer una reflexión, nos paramos a hacer una predicación, lo decimos en el trabajo, el Señor dice, lo que dicen, háganlo. Eso háganlo, pero no hagan lo que hacen. Porque entonces resulta que yo digo que nos amemos, pero yo no quiero abrazar a Noilin, no la quiero saludar, no quiero ni siquiera estar a 1 metro de ella, quiero pararme allá al lado contrario. Entonces el Señor dice, usted está predicando bien, usted está diciendo que se amen los unos a los otros, haga eso. Pero lo que él está haciendo, que no le habla y se va hasta la otra esquina, eso no lo haga. Espero que me esté explicando con esto. Eso era lo que estaba pasando. Entonces, en el verso 22 del capítulo 11 de Mateo, él dice, por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Qué significa eso? Significa que cuando ya usted y yo conocemos lo que Dios quiere y no lo hacemos, estamos en una situación de juicio más severa que otras personas. Y usted me dice, ¿cuándo va a pasar eso?
pastor, cuando me muera. Mire, cuando nos muramos nosotros, vamos a estar delante de la presencia de Dios inmediatamente. No hay purgatorio, ya no hay paraíso, ya no hay intermedios, es de la muerte directamente a la presencia de Dios. Y el juicio o el castigo que se hace más tolerable o no, es aquí en la tierra. Aquí mismo es donde nosotros vamos a pasar por todo lo que el Señor nos va a dar para poder meternos en un crisol donde nosotros podamos llegar donde Él de una manera sana, de una manera limpia, aquí en la tierra, hasta el último suspiro. Entonces usted dice, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué no levanto cabeza? Muy sencillo. No nos vayamos a hacer estudios teológicos muy profundos. El Señor dice que las bendiciones nos persiguen y no nos alcanzan. ¿Por qué? Porque estamos haciendo contrario a lo que Él dice. Si Él dice que no seamos idólatras, si Él dice que nos amemos, si Él dice que no murmuremos, si Él dice que no nos emborrachemos, si Él dice un montón de cosas en sus mandamientos y hacemos lo contrario, mi hermano, no podemos esperar el favor de Dios. Si bien es cierto que el favor de Dios es misericordioso, el Señor no solo es misericordioso, sino que el Señor es justo y también Él manifiesta su ira al que está fuera de su voluntad y es su hijo. Porque qué padre, dice la palabra de Dios, que ame a su hijo, no lo disciplina. Entonces, Pedro, hablándonos de esto que estoy hablando, en el contexto que lo estoy hablando, en segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 21 y 22, nos hace una advertencia. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás, atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Están conmigo, mis hermanos? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Los saqué de una conducta, los saqué de hacer algo que es inconveniente y ustedes siguen volviendo al lugar de donde yo los saqué. Yo voy a ponerles un ejemplo. Imaginémonos que ustedes tienen un hijo o una hija, que sean adultos, que tengan ya vida independiente, que se meten en un problema, se meten en un problema de deudas. Entonces este hijo o esta hija viene y llega un momento en que les van a quitar su casa, les van a quitar su carro, los van a incluso a acusar tal vez de algún tipo de fraude porque tal vez presentaron papeles manipulados, presentando ingresos que no tenían y a la hora que vienen los embargos, resulta que esos papeles falsos salen a relucir y están en un problemón. Entonces usted dice, como papá y como mamá dice, ¿qué hacemos? Se reúne papá y mamá y dice, ¿qué hacemos? Ya, mi amor, es que este chico y esta chica sí son torteritos, ¿verdad? Pero no los podemos dejar solos. ¿Cómo los vamos a dejar solos? Nosotros mismos cuando éramos jóvenes, ya, y nosotros hacíamos cosas locas, hacíamos cosas tontas, o sea, y otras personas nos ayudaron a nosotros, otras personas nos extendieron la mano, hagámoslo. Usted viene, saca de donde no tiene, donde está ahorrando, lo poquito que tiene, tal vez para su retiro, o tal vez para tener para cuando venga alguna enfermedad, toma ese poquito de dinero y va y le paga las cuentas a su hijo y a su hija, todas. Se las paga absolutamente todas, le cancela absolutamente todo. Entonces su hijo y su hija salen de donde se estaban ahogando, sacan la cabeza y dicen, wow, qué dicha, gracias a Dios y gracias a mi papá y a mi mamá. Pasa el tiempo, pasan las semanas, pasan los meses y le entra una llamada a usted que le dice que usted conoce a Pepito Cuevas. Ah, sí, claro que sí, es mi hijo. Mire, es que tenemos una orden de embargo hacia él y queríamos decirle que le diga que lo estamos buscando. ¿Cómo embargo? O sea, ¿cómo embargo? Si yo pagué todas las cuentas, me quedé sin plata, lo saqué adelante, ¿cómo es que yo tengo un embargo? Porque resulta que su hijo o su hija, una vez que estuvo libre de deudas, cuando se sintió holgado, fue y pidió de nuevo prestado. Y se metió de nuevo en un problema. Entonces eso es lo que el Señor está diciendo. Le pasa a la del proverbista. Lo que el proverbio dice.
el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué es lo que quiero decir, mis hermanos y mis hermanas? Que el Señor está diciéndole a los fariseos que deben de observar hacia atrás cómo Dios ha sacado una y otra vez a ese pueblo de la angustia, a ese pueblo del desierto, a ese pueblo lo ha levantado. Y una vez que lo levanta, se olvida de lo que Dios le dijo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Por eso en el verso 23, siguiendo el capítulo 11, cuando el Señor viene hablando de Corazín y de Betsaida, hace una mención más que nos ayuda a nosotros a cerrar la idea. Y tú, Cafarnaúm, le dice, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por lo tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ti. ¿Qué le está diciendo el Señor a ellos? Lo que les está hablando es de Cafarnaúm. ¿Qué es Cafarnaúm? Cafer es pueblo y Nahum es el nombre del profeta. Cafarnaúm es el pueblo de Nahum. ¿Quién era Nahum? Nahum fue un hombre que llegó a profetizar la destrucción que se le iba a dar a Nínive. ¿Cuándo sucedió eso? Sucedió décadas después de que Dios había enviado a Jonás a predicar y Nínive se había arrepentido. El Señor manda y le dice al pueblo de Nínive que se arrepientan. Jonás no quería ir, se rebela, coge para la ciudad de Tarsis, al lado contrario. Entonces viene una gran tormenta. La gente que está en el barco dice, ¿por qué es esta tormenta? Jonás dice, yo soy del pueblo de Israel, soy profeta y amo a Dios, y entonces esto está pasando porque yo no quise hacerle caso a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Lo agarran, lo tiran al agua, un pez grande lo agarra y lo devuelve a las costas de allá de lo que es la ciudad de Jope, para que vaya a predicar a Nínive. Jonás se va hasta Nínive, predica, la gente de Nínive se arrepiente en polvo y ceniza, y décadas después vuelven a caer en la idolatría, vuelven a caer en lo mismo, vuelven a ofender a Dios. Y Dios manda a Nahum a predicarles y les dice que esta vez los va a destruir, y los destruyó. Espero que estén conmigo en el cuadro, en la escena. Porque lo que el Señor está diciendo es que Él tiene un límite a su misericordia. No, la misericordia es para siempre. Sí, la misericordia es para siempre, pero Dios dice, ya no más, no les voy a aguantar más. Ya les di una oportunidad, les di una segunda oportunidad, les di una tercera oportunidad, les di una cuarta oportunidad. Ah, sí, así van a seguirse portando. Bueno, viene el fin de los tiempos y yo no me los voy a llevar a ustedes así. Estoy hablándole de los hijos. Entonces los voy a meter en un estado de aflicción. Los voy a meter en un desierto. Pastor, pero es que usted me está hablando de un Dios cruel, y Dios es amor. El padre que ama a su hijo lo disciplina. Eso es amor. El castigo de Dios, la disciplina de Dios es amor. ¿Y por qué todo me sale torcido? ¿Por qué todo me sale así? ¿Por qué todo me sale mal? Pregúntese si ha escuchado la advertencia de Dios que le ha dicho, por aquí no se camina. Esto no me gusta. Esta forma de actuar no la quiero. Y usted dice, por aquí voy, me da la gana ir por aquí, y eso no es nada, y el Señor de por sí todavía no viene. Esa es la advertencia que el Señor está diciendo. Entonces, ¿por qué no levantamos cabeza? No levantamos cabeza porque el Señor nos está advirtiendo, nos está llamando la atención y está diciendo, hey, papito, preste atención, vea para acá. Deje de estar viendo para allá, vea para acá. Deje de estar buscando donde no lo mandé a buscar. Vea para acá. Los fariseos tenían que decir lo que yo estoy diciendo. Y en lugar de estar diciendo lo que yo estoy diciendo, ellos estaban haciendo cosas para ser vistos por los hombres. Estaban afanados en sí mismos, estaban simplemente tratando de que la gente los viera como buenos, que les aplaudiera. Entonces, por eso el Señor dice, ni entran ustedes ni dejan entrar a nadie, porque están estorbándole a los que realmente quieren conocer. ¿Qué hacía eso? Que la gente quedaba atrapada. Quedaba atrapada en la forma y el fondo de lo que estaban recibiendo. A ver si les explico esto de una manera más sencilla. ¿Cuántos son papá y mamá? Aquí, ¿cuántos son padres?
En casa, ¿cuántos son padres? Ok, a los que son papá y mamá les voy a leer este texto para que vea una actitud farisaica y nos podamos ver y comparar con estos con los que Dios está hablando, con lo que el Señor Jesucristo les está hablando. Efesios capítulo 6, verso 1. Preste atención a cada palabra. Hijos, obedeced en el Señor, subraya en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? Según lo que Dios dice, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ok, esto lo agarran los padres y se lo aplican a los hijos, a las hijas. Mire lo que dice el Señor, obedezcan para que le vaya bien y para que sea de larga vida sobre la tierra. Esto se agarra y se aplica como agarrar a bibliazos a los hijos. A ver si les entra por lo menos en la cabeza, aunque sea a bibliazos. Pero se les olvida el verso 4 y no leen el verso 4. El verso 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Repito, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace trae un daño enorme que necesita ser corregido. ¿Cómo un padre puede darle a su hijo o provocar a ira a sus hijos en este sentido? ¿Cómo una madre puede provocar a ira a los hijos en este sentido? Bueno, cuando el padre le dice a los hijos que no mientan y lo ven mintiendo. Cuando el padre le dice a los hijos que no fume y lo ven fumando. Cuando el padre le dice a los hijos no diga malas palabras y dice malas palabras. Cuando el padre le dice a los hijos ame a sus amigos y él ve que odia a su vecino. Hay una inconsistencia, hay una cosa que dice la boca y otra cosa que hacen las acciones. Los hijos reciben eso. Entonces, cuando el padre viene y los castiga por la disciplina que les está pidiendo, por la conducta que quiere que ellos corrijan, eso provoca ira al hijo. Lo confunde. Lo confunde porque dice, qué raro, o sea, no entiendo. Mi papá dice que no grite, pero grita. Mi papá dice que no fume, pero fuma. Mi papá dice que no tome una cerveza, pero se está tomando un montón. Me explico, mis hermanos, eso provoca a ir a los hijos. Que usted les diga que hagan una cosa y usted hace otra. Hermano, nosotros caemos muy seguido en eso. Es que mis hijos no me visitan. ¿Y cuánto visitamos a nuestros hijos? Mis hermanos, hay una inconsistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Nosotros decimos, es que usted no me llama ni siquiera para saludarme, ni un mensajito me manda. Le decimos a los amigos, a los hermanos, ¿y cuánto sacamos de tiempo para mandarle mensajitos a alguien nosotros? Para mandarle un saludo, decimos una cosa y hacemos otra. Eso estaban haciendo los fariseos y por eso eran hipócritas. Porque ellos podían sonar agradables con lo que decían, pero con sus acciones eran completamente desagradables. Un falso maestro en la actualidad es el que predica de amor de Dios, pero no de justicia de Dios. Un falso maestro es el que habla del cielo, pero no menciona el infierno. Un falso maestro es el que habla de las bendiciones de Dios, pero no habla de las exigencias de Dios. Un falso maestro habla de una forma de orar, pero a la hora de llegar no confía en esa forma de orar. Ejemplo, la herramienta más poderosa que tenemos nosotros es la oración. Y si la oración que nosotros usamos, la usamos mal, entonces la herramienta la estamos usando de forma hipócrita delante de Dios. Los demás pueden vernos orar muy bonito, como a los fariseos que oraban en las esquinas. Tenían largas oraciones, tenían oraciones lindísimas, pero ¿qué hay en el corazón? Yo no entiendo en los tiempos actuales, en esa doctrina de la prosperidad, yo no entiendo por qué manipulan a la gente si dicen que creen en un Dios que todo lo da. Porque usted no necesita sacarle la plata a la gente si Dios lo da todo, ¿o no? Si Dios es todopoderoso, si Dios tiene control de todo, si Dios tiene las riquezas, ¿por qué no mejor van a donde el Señor y le dicen al Señor que nos dé lo que necesitamos? El Señor va a usar las vías que Él quiera. Puede usar personas, puede usar empresas, puede usar lo que Él quiera. Dios es el dueño y soberano de todo. Entonces, cuando hay estrategias humanas para traer dinero a las arcas, supuestamente del reino de los cielos, mis hermanos, eso está inconsistente entre lo que se dice y lo que se hace.
Porque si yo tengo que manipularlos a ustedes para pagar el alquiler de este lugar, mis hermanos y mis hermanas, hay una inconsistencia entre lo que digo y lo que creo. Yo sé que yo tengo que venir a predicar palabra de Dios, a decirle quién es Dios, lo que Dios quiere que hagamos nosotros y lo demás lo hace Dios. Cada uno de ustedes verá la forma en que manifiesta su gratitud hacia Dios. Pero si yo digo una cosa y hago otra y empiezo a amenazar a los que se van a ir al infierno porque no ofrendan o se van a ir al infierno porque no diezman, mis hermanos, estoy muy lejos de lo que real, es la real predicación. Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que debemos de orar en entendimiento y con fe, creyendo que lo que estamos pidiéndole a Dios, Él lo va a cumplir cuando es conforme a su voluntad. Orando, dice el Señor en Mateo 6, capítulo 7, perdón, Mateo 6, a partir del verso 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Ay, pastores, que dice que el Ave María no tenemos que orarse. Yo no voy a meterme en asuntos de las oraciones de la iglesia de Roma, pero esa es la excusa que se estaba mencionando el Ave María, estaba mencionando los Padres Nuestros, estaba mencionando todo lo que la iglesia de Roma. No, Señor, no existía ninguna de esas oraciones en ese momento. Esa es la primera vez que el Señor estaba diciendo que se orara el Padre Nuestro. Así que cuando habla de vanas repeticiones, no está hablando de ahí para atrás porque no existía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no está hablando de los judíos, está hablando de los gentiles. Cuando él habla de los gentiles y sus vanas repeticiones, es que los gentiles tenían la forma de orar, de repetir y repetir y repetir lo mismo como un estribillo. Y él dice, eso de estar hable y hable y hable, eso no tiene ni lleva a nadie a buen puerto. Y aquí caemos a la manifestación o la llamada de atención a la hipocresía en el segundo punto que tengo para esta noche. En el verso 14 de Mateo 23 dice, ay de vosotros hipócritas, y escuche la segunda definición de hipocresía en el capítulo 23 de Mateo, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Primero me dijo que ni entraba ni dejaba entrar. O sea, estoy enseñando algo totalmente contrario al carácter de Dios y la gente se confunde, la gente se enoja, la gente no cree en mi autoridad, porque al fin de cuentas termino haciendo lo contrario a lo que predico. Y ahora dice que hay un problema segundo, que devoran las casas de las viudas con un pretexto, hacer largas oraciones y por eso va a recibir una gran condenación. Lo que pasa es que los fariseos en ese tiempo se atribuían la tarea de ir ante las viudas que estaban sufriendo, ante las viudas que tenían en ese momento un estado emocional vulnerable, para tratar de, según ellos, guiarlas a ellas para que se levanten de ese charco de emociones en el que estaban. Pero resulta que para eso hacían largas oraciones para poder decirles a ellas cómo administrar sus herencias, para pedir la dirección de Dios en sus casas, porque sus esposos habían fallecido. Como eran sacerdotes, como eran fariseos, ellas confiaban en la legitimidad de sus oraciones. No era porque la oración era larga, porque el Señor no está condenando la oración larga, sino la oración de manipulación. La oración era larga para que ellas los vieran más santos, para que ellas los vieran más con más autoridad de decirles lo que tenían que hacer, y lo que ellos estaban pensando era en la codicia, cómo obtenían beneficio de lo que a esa mujer por herencia le había quedado. En Mateo capítulo 6, verso 5, el Señor hace una mención parecida a las oraciones. Cuando ores, dice, no seas como los hipócritas que aman el orar en pie de las sinagogas y en las esquinas, en las calles, para ser vistos por los hombres, porque ya tienen su recompensa. La oración hipócrita, mi hermano, es la que se hace para ser vistos. Así que mi hermano y mi hermana, cuando usted ve esas largas oraciones con apariencia de piedad, porque el Señor no está acusando las largas oraciones, sino las que tienen apariencia de piedad, que tienen una motivación de extender la oración. Hagamos vigilias. Hagamos una vigilia, vengamos a orar.
Entonces, en esa vigilia vamos a durar toda la noche orando. Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Oremos al Señor, pidámosle al Señor, roguémosle al Señor. Y a la semana siguiente no le hablamos al hermano con el que estuvimos toda la noche orando. A la semana siguiente no le dirigimos la palabra al hermano que en ese momento llegó a orar por mí y mi necesidad. Espero estarme explicando, porque eso es lo que el Señor está atacando. El Señor está atacando la hipócrita oración por codicia. Yo puedo ponerles manos a ustedes sobre su cabeza, sobre su espalda, y decirle, Señor, bendice a este con prosperidad, y de aquí de la boca puede estar saliendo eso. No está saliendo de mi corazón. Pero lo que estoy tratando es que tal vez usted diga, wow, tal vez hay un golpe de suerte ahí, se encontró una plática y digan, el pastor oró por mí. Vamos donde el pastor, hay que bendecirlo porque ese hombre es de un hombre de Dios, un ungido. No, mis hermanos, son aquellas personas que no hacen las cosas para Dios, sino que las hacen con la excusa de exaltarse y que digan, wow, el ungido de Dios. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta que le manda, en el capítulo 3, dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los postreros días? Estos que estamos viviendo. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Sabe qué es una persona amadora de sí mismo? Una que no ama al prójimo, se ama a sí mismo nada más, así de sencillo. Una que se preocupa por sí mismo, no por el prójimo. Si yo vengo aquí, mis hermanos, esperando que ustedes salgan algo para mí, que ustedes vengan y respondan hacia mí, para que yo me sienta bien, para que tenga un estatus económico mucho mejor, estoy muy mal. Es una actitud farisaica, porque el Señor no me manda aquí a que ustedes hagan algo para mí. El Señor me manda aquí para que yo haga algo para ustedes, que es al contrario. Eso es el servicio de ministrar. Pastor, esta señora, viera cómo la usa Dios cuando ministra. Ay, pastor, vieras este hombre cómo Dios lo usa cuando ministra. Y resulta que cuando sale no le habla a nadie porque va flotando en el aire. Va con la barbilla bien alta. Ve a la gente por debajo del hombro. Porque es el gran ministrador. ¿Sabe qué significa ministrar? La palabra ministrar o la palabra ministro. Minus, ¿verdad? Minus servus. Eso es ministro. Minus servus. Pastor, ¿y eso qué está hablando usted? Minus servus es el siervo más pequeño. Eso significa. No que yo venga aquí para que ustedes me sirvan. Yo vengo aquí para servirlos. Es lo que yo debo de hacer. Jesucristo lo dijo. Yo no vine ¿a qué? A servirme, sino que no vine a que me sirvan, sino que vine a servirlos. Ustedes no me buscaron a mí, yo los busqué a ustedes. Ustedes no me amaron primero a mí, yo los amé primero a ustedes. ¿Nota lo que el Señor está haciendo? El amador de sí mismo no, el amador de sí mismo solamente tiene apariencia de piedad y a estos dice el Señor, a estos evita. Porque verso 6, por favor, préstele atención a lo que dice en el verso 6 del capítulo 3 de segunda de Timoteo y nos conecta a lo que venimos hablando de los fariseos, de las largas oraciones y de las mujeres a las que ellos están asistiendo para ver qué obtienen económicamente de ellas. Verso 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. ¿Ve lo que está hablando el hermano Pedro de los postreros tiempos? Llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Mujercilla no lo está diciendo de manera despectiva. Está diciendo a las mujeres que no tienen entendimiento ni no tienen conocimiento, lo dice la segunda parte del texto. Arrastradas por diversas concupiscencias. Concupiscencias es el deseo exagerado de tener o hacer algo y arrastradas por eso. El verso 7 dice, están siempre aprendiendo, escuche, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Sencillo, que ni las dejan entrar, ni entran ellos. Porque no llegan al conocimiento de la verdad, porque no le llevan a estas mujeres la verdadera enseñanza, sino lo que quieren es sacarles la plata.
Y como quieren sacarle la plata, no les presentan el verdadero evangelio. Les presentan un evangelio torcido. Y usted ve las señoras hoy en día, con todo el respeto a las que con todo el amor y con la buena intención hacen las cosas, haciendo organizaciones femeniles enormes, reuniéndose un montón de señoras con el afán supuestamente de llevar a las casas de las mujeres el evangelio de Cristo, y su casa es un caos. Muchas de estas señoras que guían señoras tienen problemas con su esposo, tienen problemas en la familia, no todas, pero la mayoría. Solo trate de investigar realmente la vida de estas señoras, que se supone están guiando a otras señoras. Es el feminismo metido entre la iglesia. Entonces resulta que cuando usted ve detrás de eso, hay un tal apóstol, hay un tal profeta que está beneficiándose económicamente de todo lo que estas señoras están haciendo, que no llegan a aprender el evangelio porque están ocupadas llenando las bolsas de otros señores. Y estas mismas señoras que están reuniendo un montón de señoras, la mayoría de las veces son señoras que no tienen a veces, pero ni para pagar el alquiler. Mientras que otros están llenos de la bolsa. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Entonces, por eso él dice, porque estos son los que se meten a las casas, ¿quiénes? Los hombres amadores de sí mismos. El Señor le dijo a aquellos hombres que hacen largas oraciones en las casas de las viudas, porque están pensando en la herencia de la viuda. Estas, dice Pedro, son los que se meten, estos amadores de sí mismos, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por las diversas concupiscencias, porque el solo hecho de no sujetarse al orden de Dios establecido por Dios, porque usted, señora, debe estar en la iglesia con su esposo y con sus hijos. No las mujeres a un lado, los hombres al otro y los hijos al otro. La iglesia del primer orden no era así. Las familias se reunían delante del predicador, delante del profeta. Y si no se lo voy a decir, ¿dónde estaban los hijos de esos hombres y esas mujeres cuando Jesús estaba predicando? ¿Estaban en un grupito, metidos en algún lado? No, el Señor dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sale cuando dice que los niños se querían acercar para saludarlos y los discípulos se los impedían. Entonces, ¿dónde estaban? Ahí, en medio del grupo, en medio de todos. Cuando se está dando la predicación en el Sermón del Monte, dicen que habían 5,000 varones, sin contar que mujeres y niños. ¿Dónde estaban? Ahí, en la congregación junto con todos. Entonces, los falsos profetas vestidos de ovejas, que por dentro son lobos rapaces, es lo que el Señor está diciendo, los conoceréis por sus frutos. Hace un ratito hicimos la alabanza. ¿Quiénes cantaron? ¿Quiénes se gozaron? ¿Quién dirigió la alabanza? ¿Se dieron cuenta? Fabi vino al frente, muy emocionada, dijo su mamá que estaba, muy entusiasmada por venir a cantar al frente. ¿Qué pasa si yo como pastor le digo, no, Ari? No, 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 no. Eso no, Ari, tiene que ser una persona grande, adulta, que sepa lo que está haciendo, que tenga entendimiento, que conozca de la palabra. ¿Sabe qué me diría el Señor Jesucristo a mí? Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Mis hermanos, Dios no aparta a los niños, los padres apartan a los niños, los pastores apartan a los niños. Y por eso los niños no se enamoran del Señor, no se enamoran de la palabra. Y cuando estos niños crecen, entonces le hacen caso en las universidades a las ideas locas, en los colegios a las ideas locas, y no le hacen caso a la palabra de Dios, porque una vez los apartaron de sus padres para mandarlos a otro lado a escuchar cómo hacer muñequitos de papel, bodoquitos. Para eso está el kinder. Y si es pizza, para eso está la pizzería. Y si es película, para eso está el cine. Aquí se viene a escuchar la palabra de Dios. Y la viene a escuchar usted con su hijo y con su hija. Es que mi chiquito está muy pequeñito. Le puedo asegurar que el espíritu de ese niño está entendiendo. Lo está guardando y un día Dios lo va a usar. En el momento determinado, cuando usted se da cuenta, ese hijo va a empezar a hablar y a decir, usted dice, wow, mira, sí estaba poniendo atención. Pero yo lo vi jugando, yo lo vi moviéndose, pero el Espíritu de Dios está dejando una huella en ese niño. Si no, Dios no hubiera dicho que le hablaran a los niños
en la mañana, en la tarde y en la noche y a donde quiera que fueran. Porque el niño es una esponja. Así como está aprendiendo de las fábulas, así como está aprendiendo de otras cosas y se le quedan grabados los nombres de superhéroes, así se le graba la palabra de Dios también. Pero resulta que nosotros actuamos como los fariseos. Nos sentamos a escuchar la palabra y los chiquitos que estén en otro lado. Es una actitud farisaica. Y es una actitud farisaica porque el Señor lo llamó a usted a ser responsable con su familia y a presentarle reverencia a Dios en medio del culto. Guárdense de eso, dice, porque son lobos rapaces, dice, y que están usando la manipulación sobre las viudas en largas oraciones para obtener su dinero. Bueno, en la actualidad es parecido. Están los que promueven la teología de la prosperidad, que lo dije hace un rato, que te venden milagros para obtener dinero de usted. Y le digo, le venden milagros. ¿Dónde usted ve en la palabra de Dios que el Señor venda los milagros? El Señor no acepta cohecho. El Señor no se vende. Los milagros del Señor son gratuitos porque están pagados por la sangre de Cristo en la cruz, y al que Él quiere hacerle un milagro se lo hace. Pero la gente usa esa presión emocional, social, para impulsar a las personas, incluso fuera de sus posibilidades, para sacarle dinero de la bolsa. Se juega con la desesperación, mis hermanos, de las personas que quieren tener un alivio, un milagro, y entregan su dinero esperando la intervención divina, y Dios no acepta cohecho. Estas personas sugieren que Dios es transaccional, que usted lo puede comprar. Y cuando el Señor le está llamando a los fariseos la atención, le está llamando la atención diciéndole: ustedes entran a las casas de las viudas a hacer largas oraciones. ¿Para qué? Para obtener el beneficio económico de esas mujeres herederas. Y le dice: la destrucción de estos está pronta, porque Dios no va a dejar al impío sin su justo castigo. ¿Por qué Dios enseña esto? Porque el Señor dice a través de su propia palabra en Filipenses 4, en la boca de Pablo, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Filipenses 4:19. ¿Qué dice? ¿Suplirá qué? Todo lo que os falta. Salmo 139, verso 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi boca, y aquí tú la conoces, la sabes toda. ¿Quién necesita de Dios el favor en este día? ¿Quién necesita que Dios le haga un favor económico, de salud, un favor en sus relaciones interpersonales, de trabajo? Yo podría venir y actuar como los fariseos y decirle que vengan, pacten con Dios. Pongamos una tacita aquí y ustedes traigan, y el Señor les va a multiplicar al 100. Es más, si no tienen dinero, me pueden hacer una oferta, sembrar, firmar un pagaré, pueden hacer algo así, porque eso es fe. No, Señor, la palabra, antes de que salga de mi lengua, tú la sabes toda. No solamente la palabra, sus propios pensamientos, Dios los conoce. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Pedro dice que hay falsos maestros, falsos profetas, que introducen encubiertamente herejías destructoras y que negarán incluso al Señor que nos rescató, atrayendo para sí mismo destrucción repentina. Ok, pastor, deme un texto que realmente me diga que lo que usted predicó hoy es cierto, que no necesito hacer largas oraciones. No, no necesita hacer largas oraciones. Si quiere orar largo, ore largo. Ore durante horas si quiere, haga vigilia si quiere, pero que realmente sea por la razón correcta y en entendimiento. No por obtener del Señor un beneficio, porque lo que Dios quiera darle se lo va a dar aún sin que lo pida. La palabra de Dios dice que el Señor tiene todas las cosas escritas en su libro sin que falte ninguno de ellos.
Deuteronomio en el capítulo 28 dice que Dios promete a los que obedecen sus mandamientos ser bendecidos en el campo, en el fruto de su vientre, en su tierra, en todo lo que emprenda. Y dice la palabra de Dios, y vendrán ¿qué? Estas bendiciones sobre ti, todas las bendiciones, y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Le presto atención a eso? Las bendiciones ¿qué? Te alcanzarán. ¿Sabe qué hace la teología, la doctrina, perdón? ¿Sabe qué hace la doctrina de la prosperidad? Persigue las bendiciones. Y la palabra dice que las bendiciones me vienen persiguiendo. ¿No es un poco contrario a eso? ¿Por qué se utiliza cosas casi como hechicería, haciendo pactos dentro de la misma iglesia para obtener las bendiciones que ya Dios tiene para nosotros escritas y que nos vienen persiguiendo y no nos alcanzan por una sola razón? Porque nosotros estamos queriendo recibir las bendiciones de Dios según nuestra manera, según nuestro concepto, según mi criterio. Y el Señor dice, bueno, cuando prediquen eso, escuchen lo que dice, porque lo que están diciendo es verdad, pero no lo que ellos hacen. Dejen de estar manipulando a la gente, porque Dios promete, mi hermano y mi hermana, bendecirnos sin necesidad de ser coaccionados, manipulados para dar. Quiero que me hagan un favor, alguien. ¿Quién puede tomar el tiempo de lo que voy a hacer ahorita, en este momento? Voy a hacer una pequeña oración y ¿quién puede tomar el tiempo y me dice cuánto duro en eso? Alguien que tenga un cronómetro y me dice cuánto va a durar. Will, listo. Me avisa cuándo puedo empezar. Cuando levanto la mano inicio y cuando la bajo la mano termino. Lucas capítulo 11, verso 2. Y les dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cuánto dura, Will? 27 segundos. 27 segundos, la oración más poderosa que usted puede encontrarse en la Biblia. 27 segundos y el Señor nos dejó una oración que trasciende todo lo que nosotros necesitamos. Entre ellos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Usted no ve al Señor diciendo, danos el pan de los próximos 20 años. Danos el pan de los próximos 50 años. Danos el pan de la generación en generación. No, el Señor sabe lo que necesitamos y las bendiciones nos vienen persiguiendo y el Señor lo que dijo es, danos el pan nuestro de cada día, o sea, viva el día a día. Y dele gracias a Dios por eso. Y en ese contexto, en el verso 9 dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ok, voy a repetir esto, por favor, y présteme atención y díganme qué observaron ahí. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo que debemos de pedir? ¿Sabe qué dice Santiago? Pida sabiduría y le será dada en abundancia, porque nosotros no pidamos cosas materiales, eso nos viene persiguiendo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a administrar lo que tenemos para que las bendiciones que vienen detrás nos alcancen. Pida, ¿qué? El Espíritu Santo. No le está pidiendo plata. Y entonces, ¿qué significa? Que las riquezas en gloria son las que vamos a recibir si sabemos pedir correctamente. Leo las riquezas en gloria y con esto termino. ¿Cuántos estuvieron en la prédica del pastor Víctor Loaiza? No tengo que explicarlo.
Si estuvieron ahí, si no, vayan al canal y busquen la prédica. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso es a través del Espíritu Santo. Eso es a través de los lugares celestiales. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo a través del Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso? Que ya Dios nos bendijo. Que ya Dios tiene todo para nosotros. Que si no recibimos, es que hay un problema entre lo que decimos y lo que hacemos. En lo que predicamos y lo que creemos. Porque le decimos al Señor que creemos que Él nos va a dar lo que necesitamos, pero hacemos estrategias para obtenerlos. Porque le decimos a Dios que creemos realmente que estamos en su mano y que todo lo que Él tiene para nosotros, sabemos que Él no lo va a dar porque esa es su promesa, pero no lo creemos porque hacemos estrategias humanas para obtenerlo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que perseverar, tenemos que trabajar, pero en Cristo. Todo es en Cristo. Cuando Él está llamando a los fariseos la atención y le dice, fariseos hipócritas, porque hacéis largas oraciones, es uno de los temas que nosotros deberíamos de analizar. ¿Por qué oramos? ¿Cuán larga es nuestra oración? Y si es en entendimiento, ¿y cuál es la razón de la oración? ¿Cuál es la razón de la oración? Y si no la estamos haciendo correctamente, dígale al Señor, dame sabiduría para orar. Dame del Espíritu Santo para saber orar. ¿Me expliqué en esta noche, mis hermanos? ¿Me expliqué, mis hermanos, en casa en esta noche? Yo lo que les puedo decir a ustedes, mis hermanos, en casa, a cada uno de los que están ahí, que se acerquen a Cristo por la razón correcta. Acérquese al Señor Jesucristo, los que estamos acá, por la razón correcta. Y lo voy a decir en palabras del Señor y terminaré orando para despedirnos en esta noche. La razón correcta salió de la boca del Señor. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si usted necesita algo material, salud, material, lo que sea de esta tierra, eso se llaman añadiduras. El reino de Dios y su justicia es que usted no haga lo que hacen los paganos para obtener el beneficio de Dios. No repita la conducta de ellos. No caiga en conductas que rayan en la hechicería, porque eso Dios lo aborrece. Y eso, mis hermanos, es una factura muy cara delante de Dios. Porque Dios nos va a llamar a cuentas y va a decir, ¿usted confiaba en lo que hacían los demás o confiaba en venir delante de mí en privado y orarme y decirme, Padre, esto es lo que yo necesito? Porque el Señor dice que cuando vayamos en lo privado, sin hacer ningún show, sin andar pegando brincos, gritos para que nos vean, como los fariseos que querían hacer las cosas para que nos vieran, si lo hacemos en privado y llegamos y le decimos, Señor, aquí estoy delante de ti, completamente desnudo espiritualmente, no tengo que darte nada, estoy en bancarrota, Señor, este es mi deseo y me dispongo a lo que tú quieras para mí, Señor. Renuncio a mi voluntad, Señor, para que sea tu voluntad la que opere en mí. Entonces Dios va a abrir las puertas de los cielos con las riquezas en gloria en Cristo para tu vida. Pero no olvides esto, en Cristo, según lo que Cristo quiere, según la voluntad del Señor. Y si nosotros predicamos que somos hijos de Dios, conduzcámonos como lo que decimos que somos. Porque si no somos unos, ¿qué? Hipócritas. La otra semana predica el hermano René y la siguiente vuelvo con otro tema más de hipocresía al desnudo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por las bendiciones que has traído esta noche para nosotros, por tu palabra, Señor, por la forma en que nos hablas, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a realmente atesorar lo que nos has traído, Señor, y a ponerlo en práctica, a alejarnos, Señor, de las conductas paganas, Señor, y del paganismo. Ayúdanos a alejarnos de eso común, Señor, que envuelve a todo el mundo y a confiar plenamente en lo que tú nos prometes
en lo que tú nos has llamado a hacer y a ser obedientes, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias y bendecimos esta noche. Amén.